Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una gran alegría recibirlos, una gran alegría, un fuerte abrazo desde acá. Yo soy Adalí, de esta congregación Libertad en Cristo, y estaba pensando y decía, qué interesante hacer una vigilia. Saben, yo cuando estaba en el seminario, solamente fui a una vigilia. No la sabía muy bien cómo era. Es la primera vez que hacemos una vigilia con nuestro querido hermano Mario, Marcos, que me animaron, haremos una vigilia. Y me alegra, me siento contento porque una vigilia realmente es toda la iglesia que se une. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Señor, alabar al Señor, conocerlo cada día más y además de eso, esperarlo en un momento especial, ¿no? Porque la vigilia es toda la noche. ¿No? Hay también medias vigilias que estaba viendo que solamente de 6 a las 12 de la noche. Sin embargo, esto es algo emocionante. A mí me gusta mucho verlos a todos ustedes, queridos hermanos de diferentes iglesias. ¿De qué iglesia eres, hermano? ¿De qué iglesia son? He visto que Luz del Mundo, creo. Pueblo Victorioso, Pueblo Victorioso, Calahuahuira. Gracias. Chiquiaguillo. Fuente de vida. Qué lindo, hermanos, es una gran alegría. Estoy muy contento, realmente estoy muy contento. Y quiero decirles que las vigilias empiezan en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya había, pero quiero contarles del Nuevo Testamento algo que empezó, que quería decir más o menos la vigilia. Cuando nos vamos un poquito a Lucas 2:8, vemos que dice, en el nacimiento de Jesús, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, cuidaban su rebaño, se turnaban. La vigilia judía era 4 horas cada noche. Comenzaba a las 6 de la noche, terminaba a las 11, de 11 a 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana. Eran 3 vigilias que tenían ellos y se turnaban para cuidar las ovejitas o para lo que estaban haciendo. Y la vigilia romana eran 4, de 6 a 9 de la noche, luego de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6. Así eran las vigilias de esa época, pero una vigilia diferente que se ocupaba generalmente como motivo de guerra, por ejemplo, ¿no? Como motivo de guerra o si no de cuidado, como aquí estaban viniendo a cuidar las ovejitas, porque el lobo venía y se las podía comer. Pero había alguien que siempre estaba cuidando ese rebaño. Por eso estaban vigilantes, atentos a lo que iba a acontecer. Cuando voy un poquito acá a Lucas 12, quiero leerles del versículo 35 al 40, que se llama el siervo vigilante. Es muy interesante porque dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir estén ceñidos? O sea, listos con la ropa para estar firmes, inmediatamente atentos a lo que va a pasar. Eso quiere decir estar ceñidos. Luego dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, el siervo era esa persona que estaba atento que el Señor llegue y le abra la puerta. Entonces inmediatamente el siervo escuchaba que el Señor estaba viniendo y abría la puerta. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquier momento va a venir y va a aparecer en cualquier instante. La historia cuenta de diferentes iglesias que ha habido. Primeramente decían va a ser el fin del mundo en 1826, luego dijeron en 1892, luego vinieron el año 2000. ¿Se acuerdan del año 2000 que todos estaban preocupados que iba a ser el fin del mundo y demás, que iba a llegar el Señor? Pero la palabra de Dios dice que nadie sabe, solo el Padre. O sea, todos estaban equivocados. Pero dice bienaventurados, o sea, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. O sea, estén pendientes al regreso de su Señor. Estén pendientes. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, su Señor
O sea, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús dice que Él se va a ajustar su ropa y va a venir y nos va a servir cuando nosotros estemos esperándolo ahí y le abramos la puerta. Él nos va a servir, dice aquí la palabra. Luego dice la palabra, y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, como hemos dicho, o que venga a la tercera vigilia, los judíos tenían 3 vigilias, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Gloria a Dios. Dichosos son aquellos siervos. ¿Y cómo somos dichosos? Cuando nosotros nos encontremos con nuestro Señor, vamos a estar, como dicen en Apocalipsis 21, no habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más pena. Estaremos gozosos de estar con nuestro Señor. Y de eso se trata la vigilia. De esperar a nuestro Padre, de esperar a nuestro Dios. Luego dice la palabra, pero sabed esto, dice, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, dice que no dejaría robar la casa. O sea, si nosotros supiéramos que nuestro Señor va a venir hoy día, todo el mundo estaría arrepentido. Todos pensarían. Eso está diciendo acá. Pero ustedes no saben que cualquier momento, como ladrón en la noche, Él va a estar aquí. Y no queremos que nos encuentre desprevenidos, ¿o sí? No, queremos estar atentos, queremos estar despiertos, queremos estar gozosos, velando y aprendiendo más de su palabra y conociéndolo más a nuestro Señor. Luego dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar cada día atentos qué es lo que está por acontecer. El estudio y la palabra nos enseñan a estar atentos y podamos velar con tranquilidad, porque nosotros como hijos de Dios ya conocemos y seguimos aprendiendo, seguimos aplicando la palabra a nuestra vida. De eso se trata, de aplicar la palabra a nuestra vida y además de hacer que se difunda el Evangelio. Hermanos, estamos viendo mucha ausencia de Dios en las calles. Hay mucha maldad. Escuchamos todos los días en las noticias, ya no nos da ganas de escuchar porque todos los días muerte, violación, feminicidios, todos los días. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Porque hay ausencia de Dios. No lo conocen. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Hacer conocer la palabra de Dios. No necesitas aprender toda la Biblia para hacer conocer la palabra de Dios. Solamente decirle, Jesús te ama y quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Saben, yo trabajo también en los centros penitenciarios. En San Pedro, Obrajes, y también estoy en Miraflores. Y cuando vemos a un hermano que llega, digamos así, lo agarran, yo nunca he estado preso, pero yo voy ahí, lo agarran al hermano y está ahí en la puerta, está desesperado, porque no sabe qué hacer, está en un lugar diferente. Yo les digo a los otros hermanos que están en la congregación, vayan donde ese siervo, ábrenle, díganle que el Señor está con él. Y hermanos, el Señor está con él. Porque hay personas que se arrepienten y aprenden la palabra increíblemente bien. Les animamos también. Les decimos, ahora tienen el tiempo suficiente para poder estudiar. Y es verdad. Hay muchos que se dedican totalmente a estudiar la Biblia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Sabemos que tenemos un tiempo para trabajar, un tiempo para estar en la familia, pero demos un tiempo para aprender la palabra de Dios. Un tiempito, un pedazo de nuestro tiempo. Y eso va a ser muy importante para ti y para que nuestro Señor también se goce y tú te vas a gozar. Cuando una persona recibe a Dios, te gozas, te sientes feliz, hay alegría en tu corazón. Dices, oh, gracias Señor, qué lindo. Nos han escuchado, hay más personas en tu reino.
Por eso la vigilia, hermanos, es estar alerta para la llegada de nuestro Señor. Pero también dice nuestro Señor que estemos atentos a que el enemigo no nos ataque. Porque en estos versículos que vamos a leer es pelear contra el pecado. ¿Por qué razón? Porque el dominio de Satanás es la oscuridad, es la noche. En la noche hay borracheras, en la noche hay vicios, drogadicción, en la noche hay, ¿qué les puedo decir? Infidelidad, robos. En la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, o sea, sean prudentes y atentos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Qué terrible! ¿Se imaginan? Dice que el diablo anda como león rugiente pensando a quién devorar. Por eso son las vigilias, para que también nosotros tengamos ese poder, esa fuerza que el Espíritu Santo nos da, para que digamos no y podamos velar a nuestro Señor. Y dice, al cual resistid firmes en la fe. Firmes, o sea, háganle frente, quiere decir eso. Al diablo, háganle frente, está diciendo, ¿no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero lo importante que nos dice aquí, sed sobrios, prudentes, atentos. De lo contrario, podemos caer en las garras del diablo. Eso nos está diciendo la palabra. Entonces, por eso también debemos velar. Si bien es una forma importante de que nosotros estamos velando para estar con el Señor, porque sabemos que cualquier momento va a venir, pero también la palabra dice, y Cristo también dice, cuando nos vamos a Marcos 14:37, dice así, vino luego y los halló durmiendo y les dijo Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Y no has podido velar una hora? Velad y orad, porque no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta lo que dice el Señor? Sigan atentos. No puedes velar un poco, dice. Vela para que no entres en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu y vencer esa debilidad a través de la oración. Por eso dice, orad, velad y orad. Muchas veces en las iglesias he visto que también hay medias vigilias, me dijeron, ¿no? Que también se puede hacer. Qué lindo es que estemos el pueblo de Dios reunido, la iglesia de Dios. Reunido para velar y amar a Dios y alabarle, exaltar su nombre. Porque todos necesitamos, hermanos, todos necesitamos paz, tranquilidad en nuestro corazón. Es decir, interesante cómo nos habla también de las vigilias en Marcos 6, 45, 52. Jesús anda sobre el mar, pero es interesante, voy a leerles para que podamos entender más de lo que se trata una vigilia. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, se han ido. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Hermanos, todo el momento Jesús oraba. Es tan importante la oración. Acordarnos de nuestros hijos, acordarnos de nuestro trabajo, acordarnos de nuestro país, acordarnos de los enfermos, de los que están en la cárcel, porque la palabra dice que debemos hacer y acordarnos de todos ellos. Y dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, aquí está hablando de una vigilia romana, de 4 vigilias, como les había dicho, 3 horas. Pero ¿qué dice? Los ve, dice, tratando de llegar a la orilla, pero dice que el viento era tan fuerte que no les dejaba, no les permitía seguir adelante. Y dice que era la cuarta vigilia, o sea, quiere decir cuando está aclarando, cuando está amaneciendo. Y dice lo siguiente, dice, vino, al contrario, cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, se asustaron porque todos le veían y se turbaron. Se han asustado, han dicho, ¿quién es? ¿Quién está ahí andando en el mar? Si el mar estaba bravo de paso ese momento. No podían llegar ellos mismos ahí a la orilla, pero ¿quién es? Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ten ánimo, soy yo, no tengan miedo. Hermanos, nosotros también podemos estar en dificultades así como ellos, tratando de remar contra la corriente, tratando de luchar en el remo, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, seguimos luchando, pero Dios nos dice, Jesús, no temas, soy yo. Y subió a ellos en la barca y miren, y se calmó el viento. Qué grande es Dios. Eso es cuando tú confías en el Señor. En plena tormenta, llega el Señor y se calma el mar. Qué grandioso es nuestro Dios. Yo una vez estaba cruzando Tiquina, ahí nomás, ¿ve? Y una balsa, y hizo un viento fuerte. La cuestión que estábamos de esta manera, todos estábamos asustados, agarrados entre nosotros porque nos daba miedo. ¿Y cómo es en el mar? 10 veces más grave que en el lago. Ellos estaban desesperados, pero Cristo les dice, no temas. Y eso te está diciendo, cuando tú velas, oras y estás en comunión con Dios, no tengas miedo. Cualquier problema se va a solucionar porque el Señor dice, conmigo las cargas son más fáciles de llevar. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Porque aún no habían entendido lo de los panes, o sea, había un milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Todavía estaban dudando. Viendo esto, todavía estaban dudando. Pero Dios estaba ahí. Alguna vez algún amigo me dice, hermano, ¿conocí al Señor? No, dice, todavía hay tiempo, soy joven, falta todavía. ¿Qué estás esperando? Yo le digo, Señor, ¿cuánto no hubiese quererte conocer antes? Me hubiese encantado. Pero Dios tiene su tiempo, tiene sus momentos. Y a veces nos agarra en aflicción. Y es la única manera en que nosotros recién nos agarramos del Señor y decimos, Padre, y hasta les declamamos, ¿por qué a mí? Pero si nos hacemos un análisis, vemos que realmente la culpa es nuestra. Algo terrible también es cuando estaban orando en Getsemaní. Después de la cena, se va al monte a orar Jesús. Se los voy a leer. Está en Mateo 26, del 36 al 46. Y vamos a analizar un poco. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Quería siempre estar en comunión con el Padre. Siempre quería estar en comunión. Nosotros también lo mismo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a
a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cristo ya sabía que iba a ser crucificado. Por eso estaba angustiado y entristecido en gran manera. Cuando uno está entristecido en gran manera, muchas personas se ponen tan mal que hasta quieren hacer cualquier cosa que no está bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado entristecidos así? Tal vez desesperados, en gran manera. Aquí dice, mira, mi alma, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les está pidiendo a los apóstoles, ayúdenme, quédense conmigo, quiero que velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le estaba diciendo? Padre mío, si tú quieres, dice, que no me crucifiquen. Eso está diciendo. Yo no quisiera eso, dice Jesús. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso dice acá, mi alma está, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, ese sufrimiento. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Estaban cansados, porque la cena del Señor también ha sido de noche. Y era la segunda noche que iban a estar despiertos y no podían soportar el sueño. Por eso les dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, una horita. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente dice lo mismo el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles nosotros, hermanos? Tal vez muchas, demasiadas. Y dice también, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor estaba dispuesto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que estaba dispuesto? Uno era obediencia y otro era amor. Amor a ti. Porque Dios nos ama. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Y por eso nosotros lo amamos. Luego dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Ya estaba viniendo Judas. Pero ¿se dan cuenta el sufrimiento que ha tenido Cristo antes de ser crucificado? Estaba sufriendo una tristeza hasta la muerte. ¿Y cómo ha sido sacrificado con tanto dolor por cada uno de nosotros? Es algo que no tiene precio. Por eso nos gozamos en Él. Por eso queremos aprender más de Él. Por eso sabemos que Él va a bendecir nuestras salidas, nuestras entradas. Y como dice en la Biblia, dice que los ángeles acampan a nuestro alrededor. Jesús mismo nos da un completo ejemplo de ser perfectos. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es el versículo de la lavada de los pies. En esa época, ellos usaban sandalias y la gente andaba en el polvo, no estaba cementada la calle.
¿no? Entonces, cuando eran invitados a algún lugar, había un siervo que lavaba los pies, porque tampoco había sillas, se sentaban en forma de loto, más o menos sentados así, diferente, como de cuclillas. Entonces los pies estaban a la vista, pero había alguien que lavaba. Siempre había una persona en todas las casas, que era generalmente un siervo, un esclavo. Pero como no había acontecido eso, Jesús les demostró humildad. Y por eso dice acá, y pasó porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, nos ha dado un ejemplo para orar, además para tomar decisiones. Aquí en esta parte les voy a leer en Juan 13, 15. En Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estaba escogiendo a sus discípulos. Razón por la cual, dice, no, él iba a orar, a estar en vigilia, ahora toda la noche, como pasó la noche orando a Dios. ¿Para qué? Para que la decisión que iba a tomar de sus discípulos sea buena. Hermanos, las decisiones de nuestra vida son terribles. Todos tomamos decisiones en todo momento. Desde el momento de levantarnos, tú vas a decir, es hora, es las 8, un ratito más. Esa es una decisión. Voy a ir a trabajar a las 8 y sales a las 8 y decides trabajar. Tus decisiones son tan importantes para hacer algún negocio, para hacer cualquier cosa que sea en favor siempre y para la gloria de Dios. Debes orar. Estás haciendo un emprendimiento, Señor, quiero hacer este emprendimiento. Guíame, Padre, porque tú eres el que me tienes que guiar. Aquí nos da un ejemplo. Él oraba por eso, por decisiones importantes. Y no solamente él, David también oraba, alababa a Dios para recibir sus bendiciones y meditar en él. En el Salmo 63, se los voy a leer del 1 al 7. Él dice, solo Dios satisface el alma. Oh Dios, dice, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Se dan cuenta ese amor de David? Estoy seco, dice, todo mi ser te anhela. Es como si era un desierto yo. Y le está diciendo así, te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Hemos contemplado nosotros igual el poder y la gloria de Dios. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Hermanos, nosotros alabamos con todo cariño al Señor, con todo nuestro amor. Oramos con todo nuestro cariño. Le pedimos misericordiosamente a Él que nos guíe, que nos haga caminar en paso firme. Luego dice, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Oh Dios, tú estás aquí. El Señor está en cada uno de nosotros. Somos el templo de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres la iglesia. Por eso dice, alzaré mis manos, te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cuando leo estos salmos de David, ese amor a Dios digo, qué increíble, cuánto amor. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Había momentos en la vida de David que estaba totalmente desesperado. Y él pensaba en él y oraba y pedía dirección de Dios, pedía buenas decisiones. ¿Qué voy a hacer, Señor? Solamente contigo lo voy a lograr, sin ti no hay nada.
A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Hermanos, ¿qué ayuda vamos a encontrar? ¿Qué ayuda si no es en Dios? ¿Quién va a estar contigo en tus momentos de desesperación? Solamente Dios. ¿Quién te va a dar el abrazo para decirte, hijo, yo estoy contigo? Solamente Dios. Muchas veces salimos afuera, a nadie le importa nuestra vida. Pero Dios te ama. Y Él está contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. También tenemos un ejemplo de Pablo, realizando una vigilia en Troas. No sé si se acuerdan, con el propósito de predicarles y enseñarles la palabra de Dios. Está en Hechos 20, del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, para la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. O sea, les hablaba porque iba a salir al día siguiente, se iba a ir. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Mira, hasta la medianoche ya estaba con el discurso Pablo, hablando. Era como media vigilia. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Estaban atentos, pero él le ha dado sueño. Hay veces que a nosotros nos puede dar sueño, tal vez las muchas luces que había, pero este joven Eutico se cae del tercer piso y muere. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, o sea, se echa sobre él, y abrazándolo dijo, no se alarmen, pues está vivo. O sea, Eutico resucita. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, hasta la tercera vigilia. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Miren las cosas que hace la palabra de Dios. A veces uno se queda admirado con las historias de la Biblia. Y decimos, cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Señor. Y no solamente eso, sino también en la desesperación. Aquí, por ejemplo, cuando Pablo en compañía de Silas cantaban himnos a Dios a medianoche. Se los voy a leer un poco. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, o sea, estaban presos y estaban con cepos en los pies, no se podían mover. Eran unas cárceles que dice que estaban al fondo, a lo más adentro. Estaba ahí y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, fue tanto el agrado de Dios para con ellos que incluso esa noche evangelizaron y bautizaron ahí. Porque leemos en Hechos 16, lo que sigue 31 al 34, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, tú y tu casa es salvo. Nuestro primer ministerio es nuestra casa. ¿Saben a veces qué difícil es hablar a alguien de la palabra de Dios de la familia? A veces no quieren ni escucharnos. Me dicen, no, y yo tengo un tío, que cuando yo me convertí, le dije, tío, yo soy cristiano. Mi tío católico, yo también en esa época era católico. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo, hijo? ¿Qué te ha pasado? Estás traicionando a la familia. Me llamó la atención. Yo no le dije nada con mucho respeto. Ya, tío, me fui nomás. Pero poco a poco, ese mi tío me ha ido comprendiendo. Y a veces mi tía, la esposa, me dice, vas a orar por nosotros. Tía, Dios te ama, tú puedes orar también. Pero qué difícil a veces es. Y eso es lo que pasa aquí. Pero dice, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿no? Pero dice, tú y tu casa serán salvos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque era el que cuidaba las celdas,
los lastimó, les lava las heridas y enseguida se bautizaron y con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Pablo estaba en preso, ni siquiera libre, tranquilo, preso, amarrado. No se podía mover. Pero ahí mismo él nos demuestra que dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y se convierten. ¿Cómo es Dios? A medianoche. Por eso son las vigilias. Estamos esperando a nuestro Señor. Cualquier momento Él va a estar con nosotros. Pero también tenemos que estar atentos para no caer en tentación. Si bien nosotros somos salvos, cada uno de nosotros somos salvos, pero tenemos que tener un camino de santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días estamos haciendo algo mejor. Si antes hablaba disparates, por decirles, ahora ya no digo. Si antes era un mentiroso, trato de decir las menos mentiras que pueda, hasta evitar decir mentiras. Eso es un camino de santificación, donde vamos cambiando poco a poco. Por eso el Señor dice, yo quiero tu corazón. Porque solamente Él puede ver nuestro corazón. Alguna vez yo les digo en los centros penitenciarios, hermano, no sé cómo estarás, tú sabes cómo estás, porque yo te veo aquí bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes con el Señor? ¿Estás adelante? ¿Sigues adelante? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, querido hermano? Luego dice, por eso también cuando estamos en angustia, es un versículo que vi en Lamentaciones y era una época en que había mucha hambre en Israel. Era terrible la situación. No había qué comer. Lean Lamentaciones. Yo solo voy a leer este versículo, 2:19. Levántate, dice Dios, da voces en la noche al comenzar las vigilias. ¿Ven? Da voces. Al comenzar las vigilias, da voces en la ciudad. Al comenzar, o sea, ora. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Le está diciendo, derrámate ante la presencia de Dios, como agua. No te agarres, no te formes, le dice, tú derrámate ante Dios. Alza tus manos y a ir implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Había mucha hambre en Israel. Pero el Señor les dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Hermanos, la vigilia es algo maravilloso que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Es algo muy bueno que nos ayuda a esperar a nuestro Señor preparándonos para su venida y también para librarnos de diablo, que es como león rugiente, como nos dice la palabra. Gracias por todos ustedes.